Buenas noches, bienvenidos a Clamor en la Noche. El programa de hoy viene de 9 a 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, de Puerto Rico. Y este mismo programa se volverá a transmitir a través de la cadena del Milagro más adelante. Así que después de este programa de 12 a 1 escucharán y verán a través de la cadena del Milagro un programa grabado en los estudios de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. En cuanto al Facebook, estamos haciendo un experimento donde estamos dando estos Facebooks, algunos grabados, otros no, de acuerdo a la situación, pero estamos planificando que se hagan en algún momento al mediodía. Si se hacen al mediodía, luego por la noche se retransmitirá ese programa, luego se editará y ese programa saldrá también por la cadena del Milagro, por el canal 54 de Dish y 54 de Liberty, más a través de unored.com, por los cdm internacional@yahoo.com y por Radio Clamor en YouTube a diversas horas. Así que bienvenidos también a los que nos ven en Perú, en Chile, Radio Jesús al Mundo, también en muchas ocasiones está conectada con nosotros en Chile y en otras partes del mundo. Y me gustaría en esta noche, si me está viendo, si me está escuchando, si me está viendo, estoy transmitiendo desde el seno de mi hogar a 17 pisos de alto. Es el número correcto, porque hay 4 que no cuentan, sería 13, pero son 16, 17. Y me gustaría que cuando me escriba y me ponga sus notitas ahí, diga el lugar, la ciudad, el país donde nos está escuchando, para tener una información de dónde nos están viendo. En la reconstrucción del ministerio y la reorganización viene también la creación, ya cuando podamos arreglar este apartamento, que es lo que está sirviendo de oficina ahora mismo, y podamos arreglar el cuarto que está agrietado y que está de almacén. Temporalmente allí será mi oficina, en lo que nos ubicamos en algún sitio donde Dios nos lleve. Entre tanto, pues aquí le estoy cogiendo prestada a mi esposa la mesa del comedor para servir de escritorio. Y entre la reconstrucción del ministerio va a venir también otras plataformas que vamos a añadir en el año siguiente. Estamos trabajando para poner en orden todas las cosas. Se va a reconstruir la estructura entera del ministerio. Esperamos que aquellas personas que estén aptas para permanecer y trabajar, pues seguirán trabajando nosotros. Algunos yo sé que se tendrán que ir porque están viajando, se están yendo de Puerto Rico, pero vamos a reorganizar totalmente este ministerio. Les pido a ustedes la oración para que Dios nos cubra todo. Ya dentro de unos pocos días estaré saliendo para Venezuela. Este será el penúltimo viaje a Venezuela. Saldré este jueves y luego, si Dios lo permite, dependiendo de cómo me sienta después del viaje, porque salgo de madrugada, hasta cambio en Panamá, después llego a otro avión hasta Venezuela, en lo que me ubico, pues al seno, y luego, si es posible, haré una transmisión desde Venezuela. Voy a estar en La Guaira por la mañana, eso será este viernes en la mañana, estaré transmitiendo y estaré en una conferencia de pastores. Y luego el sábado habrá una concentración desde La Guaira, Venezuela. Ahí pasaremos a Tejerías, donde hubo el desastre, y de ahí pasaremos a Maracay, donde estaré visitando las instalaciones de Radio Shalom y al doctor Pinto y a otros siervos de Dios, y de ahí entonces pasaremos a la empresa de Benecer en Chivacoa, donde están los cuarteles generales de Clamor, y ahí tendremos una noche de unción, donde estaremos orando por los enfermos y ungiendo las vidas y pidiendo bautismo del Espíritu Santo y reprendiendo toda opresión del diablo. Luego de ahí entonces pasaré a otro sector de Venezuela y luego llegaré a Panamá, donde el día, por aquí, octubre 6, a las 7:30 de la noche, estaré 7 de la noche
7:30, 7 de la noche, en el templo Osana. Ese culto comenzará a las 7 de la noche, yo estaré predicando a las 7:30, más o menos por ahí, y estará transmitido a todo Venezuela por la red de Osana, que son como 10 emisoras, más con los repetidores, la canal de televisión, la radio y televisión. Estaremos cubriendo todo Panamá, la frontera con Colombia, y estaremos llegando también a Costa Rica. Así que será una noche de gloria, una noche profética. Y esto será prácticamente mi última, a menos que no surja alguna situación, mi última visita a Panamá este año. Luego de ahí regresaré aquí a Puerto Rico, donde entonces, déjame ver, tengo por aquí, déjame ver lo que tenemos. Claro, octubre 6 estaré allí y luego estaré regresando a Puerto Rico y estaré entonces el 13 y el 14 de este mes en la avanzada de ayudar por los fondos para mantener la emisora de la cadena del milagro. Estaré viernes en la noche, 13 y sábado en la noche. Así que llego a Puerto Rico, descanso 2 días, luego hago unas cosas que tengo que hacer y luego voy inmediatamente hacia Camuy y luego regreso acá a Bayamón, a Guaynabo, donde vivo. Luego me preparo para, si fuera posible, el último viaje a Venezuela. No voy a poner la fecha, pero será el último viaje y el más atareado. Creo que estaremos por lo menos en 4 o 5, bueno, por lo menos de 5 a 6 ciudades diferentes. Culminaremos en los terrenos de la empresa Benecer en Chivacoa, donde están los cuarteles generales de Clamor en Venezuela, y ahí habrá un culto de despedida, pero un culto de agradecimiento para los que me están oyendo en Venezuela. Habrá un culto de despedida y de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho este año. Estaremos hablando todas las victorias que hemos tenido, dando gracias a Dios y preparándonos para el viaje a Haití. Hemos separado el mes de diciembre para bregar con... Ya estamos trabajando en lo de Haití, pero el viaje en sí, el primer viaje, que será un viaje de organización, y luego será el evento que se va a llevar a cabo, si Dios así lo permite, y ustedes están orando, y siguen orando, porque esto va a ser... Oye, saludos, Isaac, te vi por ahí. Miren lo que está aquí el machaca. ¿Cómo es? Este es el hombre aquí de la casa, este es el hombre de la casa. ¿Cómo está, Isaac? Bien. ¿Cómo te va? Anoche te acostaste tarde, ¿verdad? Estabas estudiando, ¿verdad? Tenías a mamá estudiando también contigo, ¿verdad? Yo me levanté a las 3 de la mañana y dije, ¿qué pasa? Oigo un ruido por ahí. Y era que esta gente estaba haciendo unas lecciones de Isaac un poquito atrasadas, ¿verdad? Pero esto fue tremendo. Y después de un día como el de ayer, que estuvimos en la iglesia misionera allá en Buenaventura, y ese culto lo van a estar viendo en los próximos días, lo verán también, lo estarán viendo en estos días. Gracias, hermano Eliezer y el pastor y el hermano de Tommy, que va a esa iglesia, y a todos los hermanos que vimos ahí. Testimonio del pastor, que todavía sigue trabajando en los tribunales, y recordó como hace muchos años atrás había un predicador que llevaba 30 o 30 y pico de años predicando con una bocinita frente al tribunal. Llegó un alguacil y se lo llevó y lo sometieron, lo arrestaron. Y en aquel entonces, pues, yo conocí al hermano Eliezer, y que hoy es el pastor de la iglesia, allá en el lugar donde estábamos anoche, ayer por la mañana, en el pueblo de Buenaventura, la iglesia Buenaventura, allá en el barrio Buenaventura de Carolina. Tenía la dirección y todo, no la tengo aquí ahora. Pero, hermano Eliezer, el pastor, yo quiero que esa parte la estamos poniéndola en el programa que estamos editando, porque él da el testimonio que él entonces yo lo conocí allá en Mayagüez, y el hermano que habían arrestado y todo, y le habían hecho acusaciones de un instrumento, miren lo que es un instrumento del diablo en alguna agencia del gobierno. Pero el hermano Eliezer pues fue y habló con el juez del Tribunal Supremo,
y yo había dicho que venía bueno, que el día siguiente traería cientos de pastores frente al tribunal. Que mire cómo la mentalidad de alguien es terrible. Habían metido tanto temor este alguacil que estaba allí, que estaba envenenado, endemoniado, como le quiera llamar, que habían preparado la policía, la fuerza de choque para enfrentar a que Rasky viene para acá, pero no violento, pero el tipo exageró. El hermano Eliezer, que es el pastor de la iglesia donde estábamos ayer, él claramente habla y nos presenta, bueno, aquí tengo, el hermano, el doctor Eliezer Márquez Febres, un pastor PhD, la iglesia Misión Cristiana Incorporada, en la calle Orquídea Solar número 2, de Buenaventura, Carolina. Bueno, el hermano todavía no era pastor allí, pero cuando habla con el juez del Tribunal Supremo, le dice: déjeme dialogar con este hombre. Yo hablábamos por teléfono, yo viajé a Mayagüez, reuní el grupo de pastores, era un número grande, y entonces él y yo, el doctor Eliezer Márquez Febres, que ahora es el pastor de la iglesia Misión Cristiana, dialogamos, llegamos a un acuerdo, porque habían sacado hasta la fuerza de choque, hermano, así de caliente estaba la cosa. Pero algo que yo ni recordaba, y fue una experiencia. Mi hijo, mi esposa me acompañaron. Tremendo el trato que nos dieron allí. Fue una victoria gigante. Y con toda esta historia que yo no me la recordaba, de todas las cosas que el Ministerio del Clamor Dios ha hecho a través de este ministerio, hemos siempre estado luchando por los derechos de los cristianos, el respeto hacia la iglesia. Y no solo estos casos. Los otros días hablaba con el obispo William Hernández, el obispo mundial e internacional de la Iglesia de Dios Pentecostal, y hablábamos de la ocasión cuando aquí una hija de un patriarca político y su esposo se inventaron una ley, que será la ley 35, para destruir 4.000 iglesias que estaban con permiso temporal, todo para que la iglesia de Dios Pentecostal, que quedaba ahí en la carretera para Trujillo Alto, que estaba cerca de la casa de ellos, porque ellos alegaban que perdía valor y la querían vender. Y esa, no voy a mencionar su nombre, pero esta mujer, esta política, pues entonces se postuló. Y entonces yo recuerdo la lucha que tuvimos que dar para que esa iglesia la dejaran quieta y dejaran otras iglesias quietas. Y lo que nadie sabe es que en ese cuatrenio, que fue en el 1990, para decirlo bien claro, habían 4.000 iglesias, y una que yo no sabía, católica, que se iba también a cerrar. Y entonces luego Dios obró, yo no voy a hablar, algún día testificaré cómo fue la cosa, pero logré, con la gracia de Dios, que cuando hubo un cambio de gobierno, el gobernador que subió se había comprometido conmigo que si esas personas llegaban al poder, iban a legalizar todas esas iglesias. Y lo que el pueblo no sabe fue que, dando la lucha que di por todo Puerto Rico, Dios obró, y con los pastores que me apoyaron, y con la gente que me apoyó, y cuando este gobernante llegó al poder, esas 4.000 iglesias fueron además una católica. Y me refiero, vamos a decir la verdad, porque hay que reconocerlo. Yo lo que hice fue decir la verdad. No endosé a nadie. Y por la verdad que prediqué, y por lo que Dios hizo, y cuando confronté al doctor Rosselló, que era candidato, le dije: si usted llega al poder, yo le pido a usted, le pregué cómo lo hice. Dije: usted tiene que darme la seguridad que desde Arpe, esas 4.000 iglesias, yo no sabía que había una católica, 4.001, se legalizarán. Las iban a cerrar si la otra persona ganaba. Esas son cosas que nunca han salido aquí. Y cuando ese hombre, con las fallas que tenga, viendo, yo oré por él, nunca lo endosé, pero toda la verdad que prediqué cambió, y la oración cambió, y Dios quita y pone reyes. Y cuando me llamó por teléfono, dice: la persona que tú designes se va a designar para que ponga en el orden. Designé al hermano Cortero, que era un ingeniero, un arquitecto que ya murió,
y era de Radio Felicidad, y sometí el nombre de él. Y como ya era muy tarde, porque aquí el fanatismo de no bregar con esta realidad era tan grande, me tardé. Y luego, pero se le dio al hermano Cordero, al reverendo Cordero, que era un arquitecto, se le dio el puesto para bregar con la libertad y la situación de las iglesias. 4.001 iglesias que iban a cerrar porque una política que quería controlar el país. Por eso tenemos que orar, hermano. Tenemos que cuidarnos de las alianzas diabólicas. Tenemos que cuidarnos de los políticos o de los hombres o quien sea mujeres que son totalmente enemigos de la obra de Dios. La Biblia dice que Dios quita reyes y pone reyes, pero Dios nos usa a nosotros en una democracia, y de eso tenemos que hablar, porque aquí es una forma, en otros países son reinados, dictaduras, yo no sé qué, cada cual tiene su gobierno. Ahora, aquí hay que orar para que la gente correcta, mi criterio es que en esto de las candidaturas, yo quiero gente que respete la iglesia. Me gustaría que la persona que Dios pone a un puesto u otro, sea cristiano, sea cristiana, pero que sepa lo que va a hacer. Porque si es cristiano y es un ignorante, una persona no preparada, pues igual que yo voy y me monto en un avión, yo no quiero que el piloto solamente sea temeroso de Dios, sino que también sepa guiar el avión. Y la Biblia me enseña que Dios ha usado gente, bueno, en el caso de Rey Ciro, 150 años atrás, Dios lo llamó como su siervo, porque era el que iba a Dios usar para que Esdras volviera de la cautividad y estableciera el culto en el templo que había sido arruinado y que había sido afectado. ¿Y quién fue? Dios le llamó 150 años a través del profeta Isaías a Ciro, rey de Medo y Persa, que era un persa, que era de los Medo y Persa. Le llamó su siervo, no porque fuera santo, perfecto, que fuera convertido, no, porque sería utilizado. Y dice la Biblia que lo vil del mundo, lo perdido, lo que no sirve, lo vil, lo despreciable del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo he visto gente, yo me recuerdo un senador, se llamaba Ramos, creo que era un cristiano, era un predicador, y llegó al Senado de Puerto Rico, y cuando ya está muerto, cuando llegó al Senado, con todo lo cristiano que era, se perdió, con todo que era un evangelista, se contaminó. Yo quiero gente que amen a Dios, yo quiero gente que si son cristianos, que sepan lo que van a hacer, pero que cuando lleguen allí no se pudran, cuando lleguen allí no se cambien. Y a veces hay píos que tienen obra de justos. Y hay veces que hay gente que no son convertidos, pero tienen un respeto por la iglesia. En el caso de Ciro, era un pagano, era un idólatra, pero Dios lo usó y al término, no porque fuera salvo, le llamó su siervo, porque se dejaba utilizar, fue el que Dios usó para que Esdras restaurara fuera de Jerusalén y le puso en las manos toda la autoridad. Entonces, a veces Dios escoge. A Nabucodonosor, mire lo que hizo. Después de todo lo malo que hizo cosas buenas. Por un tiempo mantuvo a Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel al lado de él. Cuando se engrandeció por las grandes maravillas que había hecho en Babilonia, y se puso a ver los jardines y se puso a ver todas las cosas, entonces dijo: esta es la gran Babilonia que yo he hecho. Y eso es lo que le pasa a muchos políticos, le pasa a cristianos. Le voy a dar otro caso. Aquí hubo un hombre que yo aprecié mucho, mi mamá trabajó con él. El hombre llegó a ser el representante para toda América Latina de Billy Graham. Trabajó en la campaña de Billy Graham aquí con mi mamá, coordinando esa campaña. Una vez se pensó, llegó a la política. Llegó a ser secretario de algo, de la familia o algo así. Después llegó a ser senador. Pero ese hombre que predicaba, que era un ministro de Dios, que era un tipo que Dios usaba, que tenía más prestigio trabajando para Billy Graham que siendo miembro del gabinete de Luis Ferré y de todo lo que era. Y cuando ese hombre llegó a ese poder, se perdió. Se perdió, hermano, por tristeza lo digo, ya está muerto. No voy a decir su nombre,
porque muchos de ustedes no saben nada, muchos de esos de ustedes no estaban ni nacidos. Y ese hombre que Dios lo había usado, que yo lo vi en mi iglesia predicar una Semana Santa, que era pastor, que era líder de un concilio. Y entonces cuando salió de ahí, de trabajar con Billy Graham, fue al gobierno, llegó a ser el director de campaña, llegó del que fue candidato, que era Luis Ferrer, y luego de eso llegó a senador. Y ese hombre se perdió. En el Capitolio se perdió. Llegó a una condición que no voy a entrar en detalles por respeto que le tengo posiblemente a algún familiar que se imagina de quién hablo. Ni mencionó su nombre porque ya se fue. Y creo que posiblemente se arrepintió antes de morirse. Pero era el testimonio más oscuro en el Senado. Y después que pasó de ser un miembro del gabinete del gobernador Luis Ferrer, después pasó a ser senador y se perdió. Y creo que posiblemente perdió su familia. Y no sé si por lo menos se reconciliaron algunos. Su hijo murió por las drogas. Bueno, una cosa espantosa. Y era un hombre de Dios, hermano. El que queda hasta el fin, mire, no caiga. Entonces, yo en esto bien claro creo, y voy a tratar este tema en el día de hoy, que hay que tener cuidado. Hay que investigar la gente, hay que orar a Dios. Por el hecho de que se llamen cristianos, no. ¿Cuál es su carta de edificación, de recomendación? ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es su firmeza? Y esa solamente Dios la sabe. En el 1970 hubo el tiempo de Jerry Falwell, prominente ministro bautista de allá, de la Universidad de la universidad, creo que se llamaba Liberty College, de la Universidad de Liberty, y era el movimiento en aquel momento, era un movimiento se llamaba de nuevo nacimiento, uno de los derechos, un movimiento cristiano de Newborn Christians. Y un grupo de personas se dedicó y hizo esto, y lo estoy diciendo porque existe esta inspiración. Estamos hablando de aquel 70. Bueno, se pensó que si escogíamos todos los cristianos convertidos, y no hay nada malo, pero se limitaron a creer que porque eran convertidos, porque decían que se habían convertido, y posiblemente lo eran, que cuando llegaran allí no se iban a contaminar. Bueno, Jerry Falwell fue el líder de ese movimiento, y otros más. Y después, años después, estoy escuchando el programa de Dr. James Dobson, y están entrevistando a una mujer que fue la que organizó junto con Jerry Falwell ese movimiento. Un movimiento que hablaba de la moral, que hablaba de todo, y se organizó. Vamos a meter todos estos candidatos convertidos a la Cámara, al Congreso y al Senado. ¿Qué pasó? Bueno, metimos un montón de gente, se metió un montón de personas, y la mayoría que fueron como cristianos, al llegar allí y sentarse en la silla de poder, más de la mitad se perdieron. Entonces entendimos que había que escoger gente, no meramente por ser cristiana, sí, que tuvieran valores, que tuvieran respeto hacia la iglesia. Claro, ahí tiene que uno escudriñar, pero dice que hay justos que tienen obra de impíos, impíos que tienen obra de justos. Hay gente capacitada en la iglesia que no se venden, pues a eso hay que buscarlo, analizarlo, orar a Dios. Pero en esa década que se creó ese movimiento, que tenía un nombre específico, yo el nombre ahora no recuerdo exactamente, si alguien me está escuchando y se recuerda el nombre, pero era un movimiento para poner cristianos nacidos de nuevo en el gobierno. Pusimos decenas de ellos, eran como cientos de ellos. La más de la mitad se perdió. Una vez llegaron allí, se contaminaron con la comida del rey, se llenaron de soberbia y se apartaron. Hicieron alianza con los enemigos de Dios. Entonces entendimos que no solamente tenían que ser cristianos convertidos, que tuvieran capacidad, que tuvieran la experiencia, que tuvieran la preparación moral y espiritual. Y eso sí, eso solamente Dios lo sabe. Entonces, a veces pusimos gente, después se descubrió que si nosotros orábamos y aquellos que llegaban allí y se encontraban que tenían valores, se podía trabajar con ellos y hacían mejor trabajo que los cristianos que se habían metido al Congreso y al Senado,
que una vez llegaron allí se olvidaron de la fe que Dios le había tenido en su corazón. Era un movimiento maravilloso, terminó en eso. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Sí que pongamos gente buena, que pongamos gente cristiana, pero gente que no se mueva, gente que no se politicen, que no conviertan al partido en su Dios, que no se perviertan en esa perdición que hay ahí adentro, que no vendan su moral, que digan esta viña no se vende. De esto tenemos que hablar en este año electoral que se acerca. Y Dios me está dando el tema para el clamor de este año. Ya empecé los otros días, el domingo después del clamor, empecé a anotar mientras fui al culto. Bueno, le digo la realidad de todo esto, mis amados hermanos, que uno tiene que orar. Le digo por la experiencia que tuvimos en Estados Unidos, le voy a hablar aquí en Bayamón. Aquí hubo un alcalde que fue criado en el Evangelio. Eso hace años, toda esa gente está muerta ya. Hermano, yo era pastor, ese llegó a ser alcalde y era alegadamente evangélico. Cuando la iglesia católica en Los Ángeles cerraba la calle por una cosa de ellos, él le daba permiso. Cuando mi iglesia, donde yo meditaba, la iglesia Beula, la Asamblea de Dios, pidió para cerrar un pedacito de la calle, se lo negaba porque no podía ofender a los católicos. Y ese era evangélico. Hay impíos con obra de justo y justo con obra de impío. El caso de Ciro, el caso de Atajerje, el caso de Rey Azuero, el caso de Darío, y seguimos por ahí para abajo. Personas que Dios los usa y brega con su alma y brega con su vida para bendecir al pueblo. Y es una vergüenza que alguna gente van a vender sus principios por un puesto y se olvidan que Dios es primero que nada. Entonces una vez llegan allí se contaminan, y cuando se habla de contaminar con la comida del rey, no está hablando de comida ahora mismo, está hablando que se contaminan con sus malas mañas. Entonces dentro de la iglesia hay unos extremistas, los mismos extremistas que me condenan a mí porque en el mensaje que di Dios no me movió a mencionar el nombre de Pierluisi para nada. Dije la palabra de Dios transmitida en revelación, donde dije que teníamos que prepararnos. Y cuando usé el mensaje de Gedeón, lo primero que cuando Dios escogió a la gente que iban a vencer los 300, lo primero que le dijo al montón eran más de 10,000 que tenía allí, preparó 25,000 contra los 135,000 que tenían, los 125,000 que tenían los madianitas. Y una de las cosas que yo usé en el mensaje fue esa escritura, que Dios claramente, cuando le habla a Gedeón y le pone toda aquella gente de frente a él, lo primero que Dios exige, escuche bien claro, lo primero que Dios exige es qué es lo que iban a hacer. Sí, lo dice bien claro, que cómo él iba a medir todo esto. Y lo que viene es lo que dice Dios en la mente. Vamos a ver aquí. Entonces, dice, ¿qué es lo que exige? Lo primero que exige es lo siguiente. Le dice, y dijo Jehová, verso 2 del capítulo 7 de Jueces, dijo Jehová a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Esto es lo que pasa. Dios está previendo que se van a vanagloriar, que se van a llenar de soberbia. Y mire lo que dice en el verso 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, quien tema, diciendo, esto fue lo que yo prediqué, esta es la palabra que yo dije allí, pero la apliqué a toda la lucha que la iglesia tiene que enfrentar en estas elecciones, a todo lo que tiene que ver. Dice, y ahora dice bien claro, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Y dice, ahora pues, verso 3, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se lo dieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Quiere decir que habían
de esos 32,000. Pero ¿qué fue lo que yo digo? Y esto lo prediqué allí para el que no lo oyó. Prediqué esta palabra para hablar de la batalla que nos tenemos que enfrentar antes que venga Cristo, antes que venga lo que ha de venir, antes que venga el avivamiento. Hay una batalla final, el diablo está revuelto. Mire lo que me pasó el día del clamor por la mañana, un ataque contra el chofer, contra José Clemente y mí. Mira lo que ha pasado el viernes pasado, mi esposa y el nene se quedaron 40 minutos, por lo menos Belén sacó el nene y no se pudo sacar del ascensor aquí en el edificio. Y todos los días se daña el ascensor que llega a este piso, para que no puedan subir el agua, para que no puedan subir las compras. En otras palabras, tenemos que irnos en el otro ascensor y subir o bajar. No sé qué es lo que está haciendo la administración de aquí, pero sé que detrás de esto está Satanás. Luego un amago de fuego que pudo haber sido desastroso y Dios intervino. Luego de todo esto, ¿qué es lo que le pasa a Gaby? El domingo pasado, Gaby, que ha estado trabajando con nosotros, se va a predicar y va para un culto y viene un loco a las 1000 millas y le da por atrás, lo tira contra otro carro y lo tira hacia las orillas de la carretera y Dios lo salva. No pudo predicar. ¿Usted cree que eso es natural? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Entonces aquí dice, sino potestades, gobernadores de las tinieblas. Estamos planeando ir a Venezuela, a Panamá. Estamos planeando un ataque frontal a las huestes del miedo, del terror, de la hechicería, del demonio en Haití. ¿Usted cree que el diablo no va a estar revuelto? ¿Cree que el diablo no está revuelto? Termino de predicar y un tipo agarra por allá desde afuera y empieza a atacarme que no le gustó el mensaje. Por otro lado, algunos dicen, pero ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo de aquello? Pues no entiende. Su mente no comprende la voz de Dios. Y ese día que yo di el clamor, yo estaba estremecido con el choque que había tenido. También José Clemente. Y con todo lo que me pasó, yo me agarré de Dios y hice el esfuerzo y prediqué y traje lo que Dios me dijo que trajera. No más ni menos. Yo no estoy aquí para agradar a nadie. Yo estoy aquí para agradar a nadie, sino a Dios. Y decir lo que Dios me mande decir. Pero mira lo que digo. Jehová le dijo a Gedeón. Dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Para que esté contigo es mucho. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oído del pueblo. Quien tema y se estremezca, madrugue y se devuelve. Dios no quiere cobardes aquí. Dios quiere gente que esté dispuesta a pagar el precio. Dios quiere gente que esté dispuesta. Y eso fue lo que yo prediqué el día del clamor. Que la iglesia tenía que estar dispuesta a defender a nuestros niños cuando el gobierno que sea, de Pierluisi o el que sea, intente corromper a nuestros niños como está haciendo el presidente Biden, que se ha convertido en un apóstata, en un profano. Y si por decir esto me quieren venir a arrestar, que lo hagan. Tenemos que estar dispuestos, como la iglesia prometida, a ir presos, a sufrir estragos, como lo estuvieron los que lucharon bajo Martin Luther King, sin levantar la mano, sin violencia, pero resistencia pacífica, pero luchando con las armas no carnales, sino poderosas de Dios. Tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que decirle al gobierno, no me importa si usted es un senador del PNP, si usted es del Partido Popular, si usted... Lo que sea, usted tiene que decir, no me vende mi viña, mis principios no se venden. Eso lo hace con su acción. Lo hace, pero no teniendo que insultar a nadie, ni hablando cuando le dé la gana a alguien para hacer rating. Le digo la verdad. O que la gente no interprete porque uno dice que hay que prepararse porque Dios ha advertido que viene un terremoto, que la Biblia lo dice, pero que Dios me lo ha revelado y no por fecha ni nada. Y llevo desde el 1985, prepárense. Y les digo que un impuesto al inventario, voy a someter un proyecto de ley para que se elimine por completo y no acepto menos que eso. Y si no lo eliminan, serán culpables del caos, de la destrucción. Y yo, que viene sobre Puerto Rico, lo que van a causar el hambre, la miseria y orar para que no venga lo peor, porque si el terremoto, lo que sea que viene, tranca los muelles y tranca los aeropuertos y todo, no hay comida ni hay nada sino para ni reemplazo ni medicina para 28 días nada más, porque el maldito impuesto tiene los almacenes cerrados. Aquí no hay comida sino para 28 días, no hay impuestos, no hay medicina, todo termina en menos de 30 días. Y si eso fue el mensaje de advertencia, el mensaje de decirle a la iglesia, tiene que estar dispuesto a ir preso, tiene que estar dispuesto sin hacer violencia, sin hacer disturbios, defender lo que creemos y pararnos firme
contra aquellos que quieren tomar el poder de este país, porque hay un grupo que quieren tomar este país para dirigirlo hacia las ruinas de Sodoma y Gomorra, para convertir esto en una dictadura donde se prohibirá que se hable y se habla en el nombre de Cristo y perseguirán la iglesia. Pero si eso es lo que hace falta, Dios entonces lo permitirá, si es lo que hace falta para que la gente se arregla, para que el pueblo se una. Pero los cobardes no tienen lugar aquí. Los que están buscando cómo enriquecerse. Si usted quiere un puesto político y usted tiene la capacidad para permanecer fiel a Dios y no va a ser un marioneta de su partido, sino que va a responder a Dios, Dios lo pondrá en ese puesto. Pero el día que usted se aparte de esa gracia, Dios lo apartará de usted también. Lo que está pasando en Estados Unidos. Sabe que en Inglaterra está pasando algo tremendo. Y está pasando, los otros días, un supuesto miembro de una iglesia cristiana en un área de Estados Unidos dijo que él estaba escandalizado porque en la escuela católica que él iba prohibieron los baños esos bisexuales donde entran los transgéneros, o el que se dice ser macho o se dice ser mujer y es un macho de verdad. Se prohibieron esos baños en un colegio católico. Se prohibieron los baños esos de Sodoma y Gomorra, los baños esos depravados. Se prohibieron los pronombres esos que quieren decirle que tú tienes que decir a ese individuo que está enfermo de la mente, que dice que es una mujer viviendo en el cuerpo de un hombre, tú tienes que llamarle por el nombre que se puso. Y en esa escuela, y mire el ejemplo, un colegio católico en Estados Unidos, pues se levanta un miembro de la congregación y dice, esto no es el cristianismo, porque ahora el diablo viene disfrazado y dice, es el amor, es la inclusividad, ese es el lenguaje del diablo. El amor es sufrido y todo lo que sea, pero el amor no aprueba la maldad. El amor no aprueba la maldad. Entonces este individuo salió la noticia esta mañana, ¡ay! ¿Cómo ha cambiado mi iglesia? Han prohibido en el colegio que los transgéneros participen, los que dicen ser mujeres en cuerpo de hombre, participen en los juegos de las mujeres, porque no son mujeres de verdad, pues eso es un embuste. Y ahora nos quieren quitar el derecho de la primera enmienda de nosotros hablar. Pues yo digo que es un embuste, es un engaño, son unos enfermos, están locos. ¡Ay, está ofendiendo! No. Entonces, los pronombres. Yo les voy a decir, quieren cambiar nuestro idioma, quieren imponernos su cultura endemoniada. Y el capitán y el comandante, eso se llama Joseph Biden, Kamala Harris, y todo el partido demoniocrático, que los verdaderos demócratas que están ahí están silenciados, están callados, los han amenazado y el partido ha sido secuestrado. Y ya han comenzado a infiltrar el Partido Republicano poco a poco. Y aquí infiltraron el PNP, infiltraron el Partido Popular y se han tomado el control del PIB y se han tomado el control del partido de Victoria o de Victoria Comunista, lo que le quiera llamar. Entonces, uno tiene que tener esta realidad. Y vuelvo y digo, yo no voy a votar por una persona simplemente porque diga que es cristiano. Yo quiero saber si está capacitado para gobernar, para un puesto. Yo quiero saber si es un verdadero cristiano, no simplemente que tiene valores. Porque hay impíos que tienen valores y los defienden. Y hay cristianos que cuando le tocan la niña de sus ojos, lo que más le vale, el dinero, su política, dejan todo de abandonarse. Que vamos a elegir gente con sabiduría. Entonces, los que tengan miedo, vuélvanse para atrás. Porque la persecución viene, mis amados hermanos. Ahí va a seguir, está en Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos es el más profano, el más blasfemo, el más asqueroso de todos los políticos del mundo. Porque esa nación se levantó bajo el temor de Dios. Y ese individuo está dirigiendo la persecución contra la iglesia. La matanza de miles de niños aprobando y defendiendo y metiendo plata para los abortos. Y todas esas cosas. Y está persiguiendo a cristianos que van a meditar frente a una clínica de aborto y metiéndolos presos a las cárceles. Y ha ordenado al Departamento de Justicia, a través de Garland, al FBI, que cuando los padres vayan a protestar a los consejos estudiantiles, los traten como terroristas domésticos. Y en este fin de semana, le regaló al peor enemigo que tiene el mundo y que tiene Israel, a los iraníes, musulmanes radicales que están matando a las mujeres por no ponerse un paño en la cabeza,
Aunque hay unos legalistas que son tan igual que si lo dejaban harían lo mismo en nuestra sociedad. Entonces, ustedes tienen, en el día de hoy, les regaló 6, ya está pagando el chantaje, para que den 5 norteamericanos de descendencia iraní, y uno, yo sé que hay uno que está muerto, que no saben dónde está, pero para que esos 5 fueran libres, le dio 5 de los de ellos que están en la cárcel, por encima de eso le puso un frosting encima, y le dio 6 billones de dólares, 6 millones de dólares, 6 billones de dólares, para que lo usen. Ellos dicen que le van a poner restricciones, embuste. El primer ministro de Irán dijo que lo van a usar como le da la gana. Entonces se ha convertido en enemigo de Israel. Quiere que Israel no pueda usar y construir en las tierras que le ha dado Dios. Quiere que Israel se convierta en un doble estado palestino. No hay esa tierra es de Israel. No hay que hacer 2 estados. ¿Por qué Egipto no le da terreno? ¿Por qué Arabia Saudita? ¿Y por qué Irán no le da un terreno para que hagan Palestina allí sus terrenos en los de ellos? Mientras quieren quitarle la poca tierra que Dios le ha dado, que le ha dado mucho más, pero no la han reclamado. Y Biden está presionando para un sistema de 2 estados. Dar la mitad de Jerusalén y de esos terrenos para hacer un estado palestino. Eso no existe. Los palestinos no existen. Existen árabes que prevalecen en esas tierras, pero esas tierras fueron bíblicas dadas a Dios, al pueblo de Israel. Y el presidente Biden está conspirando contra el pueblo de Israel. Le acaba de entregar 6 billones de dólares que va a usar el gobierno iraní para hacer bombas atómicas, adelantar su causa nuclear, para hacer terrorismo en el mundo. Y le han dicho, lo vamos a usar como le han dicho en la cara al presidente no existente, al blasfemo, al profano al campeón de Sodoma y Gomorra y de la pedofilia y de toda esta poca vergüenza y de inmoralidad, que ellos harán con el dinero lo que les dé la gana. Y ya han comenzado a crear un grupo pequeño, con la misión de tener el poder, de republicanos que andan tras esa misma visión. Hermano, esto es la batalla final. Esta es la realidad que estamos viviendo. Hay algo que yo quisiera añadir en el día de hoy. Todo esto, orar por lo de Haití en diciembre, que Dios me ayude en estos 2 meses, coordinar todo, poner los contactos, poner todo. Una vez termine todo el mes de noviembre, el mes entero lo tenemos para escoger las fechas que vamos a ir a Haití. Y ahora hay que doblar el ayuno, ahora hay que doblar la oración, cubrir nuestra familia. Y que entiendan, hermano, que yo hablo conforme a lo que Dios me ilumine. Yo no estoy aquí para entretener a nadie. Si usted me quiere quitar la ofrenda, si usted no me quiere, si me quiere odiar, diga lo que le dé la gana de mí. Pero yo sé, como dijo Micael, vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que Dios me mande hablar. Ahora, escuchen bien. Es importante. Jesús dijo en Mateo 24:4, dijo, probar los espíritus si son de Dios o no. ¿Escuchó bien? Probar los espíritus si son de Dios o no. Eso dijo el Señor claramente. ¿Y qué dijo? Digo, bueno, el Señor a través de Pablo, en Primera de Tesalonicenses, a través de Juan, donde estoy haciendo esto sin nota. Primera de Juan 4:1. Probar los espíritus si son de Dios o no, porque muchos anticristos han salido por el mundo. Esto es compuesto junto con lo que Cristo dijo en Mateo 24:4, cuando dijo, mirad que nadie os engañe. Y la ignorancia del conocimiento de estas cosas, y la ignorancia del discernimiento, y la ignorancia del conocimiento profético y bíblico es parte de todo esto. Shakespeare dijo, el dramaturgo inglés dijo, no hay peor ignorancia que las tinieblas, no hay peor tinieblas que la ignorancia. No hay peor tinieblas que la ignorancia. La ignorancia del cumplimiento profético, la ignorancia del discernimiento de qué es lo que está hablando. Ahora tenemos una persona con un canal de televisión, un hombre bueno pero equivocado en doctrina falsa, diciendo barbaridades, diciendo cosas heréticas que las voy a ir recuperando y voy a dar para que a ver si este hombre se cambia, se reconoce, metiéndole otro evangelio, escúchelo bien, metiéndole otro evangelio que el que el Señor nos ha dado, metiéndole otro evangelio que el que Dios ha traído a través de la palabra. Un evangelio donde Jesús tuvo que estudiar con los esenios para saber lo que iba a hablar.
Un evangelio donde están atribuyendo al poder, a la sanidad milagrosa, el poder curativo de lo que hay en las piedras, en el fango que le puso al ciego. Un evangelio falso donde dicen que Dios es hombre y mujer. Un evangelio que va a prohibirnos lo que Dios hizo, lo que tuvo que la iglesia judaizante, enfrentarse a los judaizantes que prohibieron todas las comidas, que había que ser como los judíos. Ya ese tiempo pasó, hermano. Ya nosotros no tenemos que vivir en ese fanatismo. Ya Dios nos liberó de la ley y sus castigos y sus tormentos. Échelo bien claro. Eso es bien serio, hermano, pero bien serio, bien serio. Y dice bien, en Primera de Timoteo, escuche bien, 4:1 dice: en los posteros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y a espíritus engañadores. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que dice la palabra, 1 de Timoteo 4:1. Entonces, Jesús continúa en todo el sermón del monte, del profético, diciendo: no crean a los falsos profetas, vendrán muchos diciendo en mi nombre, yo soy al Cristo. Y lo más grave es que se disfrazarán como creyentes, se disfrazarán, oye bien, se disfrazarán como creyentes, serán disfrazados, escondiendo la verdad y metiendo la mentira. Y van a hablar de Cristo, y van a hablar de la Biblia, y van a poner los esenios de una secta herética en los tiempos de Cristo. Cristo no tuvo que estudiar nada con ellos. Cristo era Dios, y como Dios en su naturaleza divina vino con todo el conocimiento. Y ahora tenemos a un naturalista que está predicando todas estas cosas, y un hombre bueno, una persona que uno aprecia, pero está en doctrina de error. Y la Biblia dice que si viniera alguno otro trayendo otro evangelio que no sea el que nosotros que se ha recibido de la palabra, al tal no le creáis. Dice bien claro, dice aquí bien claro, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Oye, bien claro, esto es increíble, ¿verdad? Entonces, uno va examinando todo esto. Y, déjame ver, Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a ver lo que dice aquí en el capítulo 11, versículos 3 al 4. Vamos a ver qué dice. Capítulo 11, verso 13 en adelante. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Escucha bien esto. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3 en adelante. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, por eso tenemos nosotros que, mis amados hermanos, no ser ignorantes. La ignorancia de la palabra, la ignorancia de la vida espiritual, la ignorancia de lo que estamos viviendo, de la profecía verdadera, es una tiniebla. Sí, porque no hay peor tiniebla que la ignorancia. No hay peor tiniebla que la ignorancia. Y mira lo que dice. Y dice bien claro: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Verso 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o recibiréis a otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Y pienso en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los hemos mostrado. Dice bien claro. Y después en el verso 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y usted tiene este problema. Tenemos un hombre, buena gente, decente,
que está predicando que comer carne es comer los cadáveres, que ha convertido la doctrina, la medicina natural en una secta, que le está diciendo que Cristo es mujer, que Dios es mujer y hombre, que le está diciendo que todos esos milagros fueron producto de obras de esa creencia natural, que hay cosas buenas en ella, pero hay cosas que no sirven para nada. Y que mientras están infiltrados en el país y metiendo toda esta cosa, también se están enriqueciendo. Ya sea, pero Dios sea el Señor. Y tienen esto para confundir al pueblo. Y si la iglesia no se levanta y no saca la verdad de estos errores, poco a poco están usando la televisión, están usando el internet, y están usando el YouTube y todas las plataformas para endoctrinar a nuestros hermanos en una falsedad, en una idolatría, en unas sectas que van carcomiendo el camino de la verdad y se van llevando la gente y los van confundiendo en una supuesta realidad, sino una mentira y un engaño. Dice bien claro, y cuando hablamos de 2 de Corintios, en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no os engañe, para que no ignoréis, no seáis ignorantes de sus maquinaciones, para que no os engañe. No ignoréis sus maquinaciones. Bien claro, lo dice bien claro en el capítulo 2, verso 11. Y dice bien claro, para que Satanás, esto es bien claro, 2 de Corintios 2:11, dice, tengo aquí, si usted no lo ha leído, léalo. 11, dice esto: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Así que Pedro dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar. En 2 de Corintios, capítulo 10, ya lo leímos, nos dice bien claro que nuestras armas, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento y toda esta altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mañana continúo con este tema. Mañana le hablaré sobre lo dañino y las manifestaciones de la ignorancia bíblica, la ignorancia científica, la ignorancia médica, todo tipo de ignorancia, cómo ha detenido el progreso, cómo ha llevado a guerras, cómo ha llevado. Mañana abundaré sobre este tema, si así Dios lo permite. Espero que Dios le haya bendecido en este día. Padre, en el nombre de Cristo, pido bendición para todos los que están escuchando. Que tu gloria y tu gracia se manifiesten en cada uno. Que aquellos que están al borde del error hayan despertado en el día de hoy. Que aquellos que están engañados salgan del engaño. Que aquellos que están siguiendo tras hombres y mujeres que están predicando falsedad, falsos profetas, por internet, por la televisión, por YouTube, por cuanto medio hay, que nadie los engañe. Que tú sanes sus enfermedades, que tú los bendigas, que tú los prosperes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y recuerden que este es un ministerio de fe, voluntarios. Si yo estuviera interesado en su dinero, yo no diría las verdades que digo. Porque sé que hay gente que me han quitado la ofrenda porque le estoy advirtiendo un peligro. Y vive Jehová y vive mi alma, como Dios me caía, hablaré lo que Dios me mande a hablar. Tenga fe, no tenga miedo, eche para adelante. Oramos por nuestro hermano Gaby, que salió bien de todo. Por nosotros, que gracias a Dios no pasó una tragedia en este apartamento. A pesar que la cablería de este edificio es vieja. Yo estoy estudiando la posibilidad, si Dios me da una bendición, de cambiar toda la cablería de este apartamento, de ponerlo bonito antes de irme de aquí, porque sé que Dios me va a sacar de aquí. Estaré aquí hasta que Dios le dé la gana. Y cuando saldré de aquí, mire que yo estoy cómodo aquí, pero hay ciertas incomodidades, como cuando se va la luz, que no se puede tener ni un generador aquí. Que aquí cuando se va la luz, el ascensor se ha dañado día tras día, ahora mismo está dañado. Si se daña el otro, tenemos que bajar todos esos pisos por ahí para abajo.
Si hubiera que sacar un enfermo de aquí, no hay forma. Esto es una cosa increíble. Yo estoy orando para irme de aquí. Pero como aquí el que me tiene me va a aguantar aquí hasta que Dios dé lo que da. Y estaré en Puerto Rico hasta que Dios le dé la gana que esté. Y el día que Dios no quiera que esté aquí, me iré de aquí. Ahora saludos Gerardo Arroyo. Gerardo Arroyo está allá en el área de norte, allá en el área de Yeguada de Camuy, junto con hermano William Méndez allá en Quebradilla. Te mandé una caja nueva de tazas, está ayudándonos con los pastores que quieren traer estas tazas y todo esto, y ayudarnos para levantar los fondos para terminar antes de pronto decir esto se saldó por completo. Las puede conseguir en la librería Cristo Viene. También el pastor Gerardo Arroyo las tiene también William Méndez. Vamos a ver si le podemos enviar algunas cuando yo regrese allá también a Wanda Ginestre. Estamos teniendo una bendición grande. Y la puede conseguir también en la librería Cristo Viene, en Camuy. Una ofrenda de $20. No estamos enviándola por correo. Por favor, no me envíen una ofrenda para que se la envíe por correo. Mejor haga lo que sea, pero no puedo porque mi esposa y yo no podemos hacer más de lo que estamos haciendo, hermano. Fíjense, por correo no lo puedo enviar. ¿Qué nos va a sobrar? Y todo eso, lo que pesa eso cuando sale por ahí para afuera. Bueno, y también están en la iglesia del Calvario, allá en Country Club, a la entrada a la derecha, si viene de abajo, si viene de arriba a la izquierda. La iglesia del Calvario, al lado cerquita de la perfumería que queda en la avenida Campo Rico. Ahí la puede conseguir en la librería de Dios Pentecostal, aquí en los filtros, en el edificio donde está la librería, de lunes a sábado. Puede ir allí, también hay tazas allí. Usted da $20 por ATH Móvil, pone ATH Móvil negocios y luego pone clamor a Dios, y eso va directo a la cuenta en la cooperativa. Puede hacer un cheque y se lo da a las personas que están bregando, que diga clamor a Dios. Allá está Gerardo, está William Méndez, están en la librería Cristo Viene en Camuy, están también en la librería de Dios Pentecostal, y estaremos llegando algunas a Ponce tan pronto yo regrese para acá, y tan pronto que se acaben todas. Yo por fe mandé a hacer una cantidad que ya se está yendo, porque el Señor me inquietó. Digo, hay gente que no han podido tener, pero yo no sé de cuánto. Yo creo que me entregan 100, me entregaron 100 hoy, 200 más todo. Ahí corriendo va a ir como 300 tazas. Las otras se han ido yendo. Dios le bendiga, hermano. Rubén Valero, Gerardo Arroyo, Dios te bendiga. Silvia de Mercado de Rhode Island, Dame García Hernández, Capellana Ángela Cruz, Zaida Fonseca, Dios bendiga a Virgilio y a toda tu familia, Zaida. Rebeca White, Rebeca Wayne, amén. Gregorio Perdomo, Luis de Jesús Gineste, está allá en Orlando, y Norma González, Marcos Aquino Díaz, Dios te bendiga. Evalina Arroyo Morales, y vamos a ver para acá, le damos para acá. Rubén Valero, Dios le bendiga. Mañana tenemos un día largo, hermano. Ore para que Dios nos cuide, nos guarde. Ore por este viaje a Venezuela, lo importante que estos últimos 2 viajes son. Ore por la reorganización del ministerio. Ore por la reconstrucción que podamos tener de nuevo. La casa mía es la oficina ahora mismo. Podamos tener una oficina. El Señor ha dicho que la gloria postera será mayor que la primera. Ore por Haití, el proyecto que tenemos para Haití. Hemos separado el mes de diciembre para esto. Estamos buscando la dirección de Dios. Ya estamos haciendo las conexiones y vamos a seguir trabajando en esto. Dios le bendiga. Recuerde que puede escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Gracias a todos los que han enviado su ofrenda. Gracias a los que están orando por nosotros. Gracias a todos los que están colaborando. Gracias al pastor Eliezer Márquez Febres, siervo de Dios, que nos recibió con su iglesia ayer. Y oren por el día de mañana y el día del miércoles, que van a ser días fuertes, días de mucho trabajo. Y luego a la madrugada del jueves voy camino, salgo. El avión sale a las 6, hay que estar a las 3:30 en el aeropuerto.
que ore por Jorge Isaac aquí, por mi esposa, oren por Catherine allá en Orlando, mi hija Catherine, y por Kimi y su esposo y su ministerio, que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, tengan un sueño agradable, y recuerden que Dios es más grande que su problema y hará lo imposible en su vida. Mañana, si es posible, haré al mediodía, voy a usar un sitio especial que queda en los estudios, que no molesto a nadie, para hacer la continuación de este mensaje. Lo estaré haciendo mañana, así que al mediodía, y luego por la noche pues no habrá Facebook, porque será si lo logro hacer, al mediodía de mañana. Buen Valero dice, amén, gloria a Dios, siga adelante llevando la cruzada de clamor a Dios por todas las naciones en el nombre del Señor. Y dice 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillara, entre las cuales he invocado mi nombre, yo entonces iré de los cielos y sanaré su tierra. Evangelina Arroyo, Dios le bendiga a todos ustedes. Hasta mañana a esta misma hora.